Hola a todos y bienvenidos a este video, en el que mis compañeros y yo analizaremos acerca de los dosieres de ética, acompañado de entrevistas que nos ayudarán a poder comprender más acerca del tema. Hoy me encuentro con Andy y Nicole, estudiantes de Ciencias de la Comunicación. Así es, Kiara, para enriquecer este debate no solo nos basaremos en el marco teórico de los autores, sino también en entrevistas y vivencias de profesionales de la comunicación, tanto nacionales como internacionales. Exacto, evaluaremos cómo las tensiones económicas, la difusión digital y sobre todo las presiones políticas influyen en lo que es ejercer el lado periodístico de nuestra profesión. Empecemos. Comenzando con el análisis del dossier, el zumbido y el moscardón, caemos en cuenta de que la ética no es un término aburrido, en lo absoluto. Solamente se trata de un ideal, una utopía, para que el periodista pueda llegar a la excelencia. Además, nos hablan de que la teoría y la práctica de la ética no pueden separarse. Siempre deben estar unidas como un ideal del periodista. Siempre se ve condicionado ya sea por factores políticos, económicos y sociales, siempre en un periodista. Totalmente de acuerdo. Y sumando a esto, Robert White nos demuestra en su texto que la ética nace de luchas por estatus y profesionalismo de los factores sociales y políticos. Bueno, existen cuatro niveles éticos. Existe el código gremiales, leyes estatales, moral universal y filosofías públicas. No podemos juzgar a todos los países con una vara occidental. Además, al analizar la obra La excelencia informativa, descubrimos al trío sombrío que amenaza la profesión, el desempleo, las injerencias políticas y la deshonestidad. El derecho a la información pertenece al ciudadano, no a quien posee los medios. Muy cierto, Andy. Y como nos plantea John Lee Anderson en su artículo Dilemas éticos a los que se enfrenta un corresponsal de guerra, donde su principal premisa es que antes de ser periodistas somos seres humanos y que no podemos priorizar un titular o una buena fotografía antes que una vida. Asimismo, también analizamos el periodismo digital desde la perspectiva del defensor del pueblo del país. Donde vemos cómo la prisa degradada por el clic o la máxima difusión de sus noticias degrada completamente lo que es el valor periodístico, diluyendo los filtros de edición y convirtiendo los comentarios en focos de polarización. La fe de errores visibles siendo la única forma digna de defender la credibilidad. En resumen, los dosieres nos hablan de que la ética se construye en el profesional en su día a día. Además de que primero, para ser un buen periodista, antes debemos ser un buen ser humano. A continuación, presentaremos algunos clips de entrevistas que nos ayudarán a comprender de forma vivencial acerca de estos dosieres. Nuestra primera invitada es Saori, egresada de Ciencias de la Comunicación y actualmente fotógrafa profesional en Lima. Ella nos responderá algunas cuestiones. La primera pregunta que le hicimos es si consideraba que un periodista debería identificarse siempre como autor de su noticia. A continuación, les presentamos su respuesta. Es bastante importante, siendo periodista o comunicador como tal, poner los créditos de las obras que has realizado. Es bastante importante incluso para, a veces cuando quieres postular algo, se te pide como requerimiento, o sea, las cosas que tú has hecho. Entonces, creo que es bastante importante, al menos los periodistas son las personas o el rubro que menos reconocimiento tienen. Por ejemplo, si damos el enfoque a los fotoperiodistas, son las personas que menos reconocimiento tienen a nivel fotos, porque sus fotos son publicadas en diversos diarios a veces y no les ponen el reconocimiento necesario, ¿no? Sí me he chocado con bastantes portales que utilizan fotografías y no sale ni siquiera el nombre del fotógrafo. Entonces, creo que es bastante importante. Como segunda pregunta, le realizamos: ¿crees que los periodistas son los únicos responsables de las faltas éticas o influyen la empresa y el contexto social? Escuchamos a Saori. Pues eso influye bastante desde dónde lo cuentan. O sea, si hablamos del comercio, por ejemplo, o líneas que están afiliadas ahí, que son, bueno, portales periodísticos que no están afiliados muchas veces a la ética, al menos si hablamos del tema político, creo que influye bastante. O sea, yo conozco personas que trabajan en el comercio directamente y hacen un fotoperiodismo muy alejado de lo que publican en el mismo portal de periódico. Entonces creo que sí, influye demasiado en lo que te puedan, o hasta dónde te puedan limitar a hacer o a redactar o otra cosa. Luego le preguntamos, cuando tu deber profesional entra en conflicto con tus valores personales, ¿cómo decides cuál debe prevalecer? Veamos su postura. Bajo mi ética profesional he decidido no trabajar con ellas, ya sea por el historial que tienen, ya sea por diversos motivos. Yo sí he decidido como decir, no, ¿sabes qué? Yo trabajo con ese tipo de personas, no deseo trabajar contigo. Pero creo que depende bastante profesional. O sea, si, por ejemplo, somos, no sé, periodistas, trabajamos para viendo a tal persona y me dice, te pago 2 millones porque trabajes para mí. Obviamente uno dice, bueno,
ya se pone a pensar un poco si es que digo no. Entonces creo que depende de cada profesional, ¿no? La decisión que tome, a fin de cuentas, y creo que eso habla bastante de los valores también de una persona y bueno, de su ética. Como vemos, Sauri resalta mucho el reconocimiento autorial, como los condicionamientos económicos que presionan a los periodistas, ya sea por miedo o por un déficit económico, y pone a prueba sus valores y su ética como comunicador en el medio nacional. Ahora pasamos a nuestra entrevista internacional con Sebastián Sansón Ferrari, periodista uruguayo de Radio Vaticana, Vatican News, en Roma. Conversamos sobre la construcción de la ética y los retos del periodismo global. Como primera pregunta le planteamos, ¿la ética se aprende en las aulas o chocando con la realidad? ¿Los códigos deben ser universales o adaptarse a cada cultura? Me parece que la ética obviamente comienza a aprenderse de manera formal en un aula, donde ustedes, yo recibimos principios, marcos teóricos, conceptuales y también ejemplos concretos de casos que nos van ayudando a formar nuestro criterio, pero el verdadero aprendizaje empieza en la cancha, en el terreno, en la redacción, en la oficina, en el contacto con la gente, en los diálogos con nuestros editores, con nuestros supervisores, con nuestros jefes, cuando esos principios se enfrentan a la realidad cotidiana del periodismo, que es una realidad muy demandante, muy compleja y con distintos elementos a gestionar, ¿verdad? La presión que uno puede recibir interna de los propios superiores para que una noticia salga en un determinado momento, la presión externa cuando hay determinada figura pública que interesa que algo se publique o que se le dé visibilidad a un determinado asunto, los errores que todos podemos cometer porque no somos máquinas, somos seres humanos, y también las consecuencias de cada publicación. Nosotros como periodistas tenemos nos debemos a nuestro público y tenemos una responsabilidad de cara a ellos, no solamente de cara a nuestros superiores, sino sobre todo y ante todo de cara al público. Y en ese sentido, me parece, chicos, que la ética se parece más a un músculo que a un manual. ¿Por qué? Porque un manual puede contener todos los puntos posibles para que nosotros no fallemos o para evitar inducirnos al error, pero como les decía antes, el error siempre va a estar porque somos seres humanos. Pero el músculo es lo que viene entrenado constantemente, de manera continua, de manera permanente. Y respecto de los códigos de ética, sí considero que existen principios que tienen que ser universales, como lo son la búsqueda de la verdad, la verificación de una noticia, la honestidad intelectual, el respeto a la dignidad, que no deberían cambiar según la geografía. Lo que sí cambia, me parece que es la sensibilidad cultural, la manera de comunicar y también de comprender determinados contextos. Y eso, en el medio en el que yo trabajo, lo vivo todos los días porque entras al ascensor y te podés encontrar con cualquier colega de la nación incluso más remota. Y el desafío está en conjugar esos principios universales con una inteligencia cultural, o sea, tratando de ponerse en los pies de cada persona que nos lee, nos escucha, nos ve desde cualquier parte del mundo. La segunda pregunta que le hicimos es que si existía un periodista completamente ético o es un ideal inalcanzable. Creo que exista un periodista perfectamente ético, absolutamente perfecto, del mismo modo que probablemente no existe una persona perfectamente justa o perfectamente objetiva, porque todos estamos influidos por nuestras propias maneras de ser y de entender el mundo. Entonces, la objetividad es un concepto bastante complejo, es decir, por supuesto lo tenemos que aplicar. Quizá no hablaría solamente de objetividad, sino de honestidad intelectual. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo, Sebastián Sansón, no sé nada de fútbol, no me interesa el deporte, no me voy a poner a analizar el partido entre Inglaterra y Argentina, porque cualquier comentario que vaya a hacer es un disparate y se aleja totalmente de la realidad. En cambio, un periodista deportivo o cualquier persona, cualquier periodista que le interesan los temas deportivos, que tiene formación,
va a poder brindar una opinión mucho más autorizada al respecto. La ética, evidentemente, es un horizonte hacia el que todos los profesionales de la comunicación caminamos, o al menos deberíamos de caminar, no un lugar al que se llega definitivamente. Creo que estamos constantemente aprendiendo sobre la ética y también sobre cómo aplicarla de la mejor manera posible a nuestra profesión. Me parece que en ese horizonte lo realmente importante es la disposición interior que uno tiene para revisar sus decisiones, para reconocer los errores y también para corregirlos cuando la realidad lo requiera. Un periodista ético no es quien nunca se equivoca, sino también quien intenta minimizar el error y asumir la responsabilidad cuando ocurre. O sea, tú tienes que ser consciente. Como tercera pregunta tomamos en cuenta, ¿dónde está el límite entre captar la atención con un titular y caer en el sensacionalismo o en el clickbait? El límite está en una pregunta muy sencilla, que es: ¿el titular que yo estoy eligiendo refleja de manera fiel y consistente el contenido, o está tratando de vender o de prometer algo que el texto no te está diciendo? Porque cuando el objetivo deja de ser informar para convertirse exclusivamente en generar clics, el famoso clickbait, ahí es cuando aparece el amarillismo o el sensacionalismo. Entonces es cierto que hoy existe una enorme presión por la inmediatez y no obstante, ser el primero tiene poco valor si terminamos siendo el primero o los primeros en equivocarnos. Y en este punto, sí, en Vatican News nosotros intentamos recordar que la credibilidad se construye lentamente y puede perderse en minutos. Luego le preguntamos qué tan difícil es librarse de las presiones políticas y mantener la independencia. Bueno, las presiones existen en casi todos los contextos empresariales, no solamente periodísticos, aunque adoptan formas distintas. La independencia no se puede defender una sola vez, sino que se tiene que defender todos los días y a través de pequeñas decisiones. En ese sentido, en el periodismo internacional, yo creo que es importante mantener una distancia profesional saludable respecto de las fuentes y que no hay que aceptar bajo ningún concepto las regalías, los beneficios, las invitaciones, y que la independencia también depende de las apariencias. O sea, de repente tú recibes una noticia maravillosa con la apariencia de que es maravillosa y luego empiezas a escarbar y te das cuenta de que es un desastre. No, a mí personalmente no me ha ocurrido ni de recibir ningún beneficio ni tampoco de tener que aceptar o rechazarlo por ahora, gracias a Dios. Como última pregunta, le hicimos: cuando tu deber profesional entra en el conflicto con tus valores personales, ¿qué priorizarías? ¿Enseña más un error o un acierto? Ningún periodista debería renunciar a su conciencia, ¿no? Si el conflicto afecta principios esenciales para vos, perdón, a ti, hablando en lenguaje no rioplatense, hay que abrir un diálogo profesional, honesto, cercano y sobre todo ético dentro del medio. Y en situaciones extremas, por supuesto que cabría la pregunta de replantearse si ese lugar en específico es el adecuado para ejercer tu profesión. En lo personal, probablemente yo he aprendido más de los errores que de los aciertos, porque los aciertos te generan satisfacción y también pueden inflar tu ego de una manera inconmensurable, pero los errores son los que realmente te llaman a la reflexión y son no solamente una señal de alerta en el camino, sino también una oportunidad para aprender. Muy interesante el aporte de la reflexión de Sebastián sobre la ética como un entrenamiento muscular diario y el valor supremo de la credibilidad. A continuación mostraremos la fotografía de lo que fue nuestra segunda entrevista nacional a la comunicadora Dayana Quesada. Ella trabaja en lo que es periodismo de infraestructura en la selva. Debido a la falta de señal y a los problemas técnicos que hubieron en la zona, no pudimos traerles clips de vídeo. Sin embargo, de las preguntas claves que le hicimos sobre las presiones institucionales y la inmediatez del periodismo, rescatamos dos valiosas conclusiones. Primero, en el periodismo institucional de obras sociales, la ética exige no manipular el resultado de las obras, el avance por complacer exigencias políticas locales. Y segundo, que la verdadera inmediatez técnica nunca debe sacrificar la seguridad del personal ni la veracidad técnica del reporte. Como conclusión general del dossier, confirmamos que la comunicación es un concepto abstracto del aula.
sino de que se vive en un corresponsal día a día. Esto equilibra la técnica, los valores y compromiso ante la verdad con la sociedad. Agradecemos a nuestros entrevistados por aportar su mirada desde el punto profesional y también a todos ustedes por acompañarnos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad.